Hey guys, este es el recap de Sound of Soul, la isla Takeover en la isla Wheelhouse. Aquí era adentro, era bien grande, bien espacioso. Habían un montón de vendors. No cogí videos de todos los vendors, pero habían tantas cositas. Compré stickers, of course, eso es lo mío, stickers. Gracias a todos los vendors que vinieron. Todo super cute. Había boba de Boba Bowl aquí. Pero yo estoy adicta a la matcha y me pedí una matcha con sirope de strawberry. Shout out a Hanabira. Y aquí tomándome el matcha, qué rico. Después hubo un dance cover, hubo varios. Este fue el que cogí, Glitz, shout out a Glitz. Y también había una conferencia de cosplay. Todos los cosplays estaban brutales. Pero ganó Ginu de K-Pop Demon Hunters de los Saya Boys. Le quedó brutal. Después llegó Bowman para su meet and greet. Es tan cute. Estaban dando ATs. Aquí estoy yo cantando con my friend. Ya. Siempre que daban ATs tenía que bailar. Todavía estoy aquí. Esta fue la canción que me hizo AT. Fui con mi Lightini, con la cosita de Byungmin. Y aquí ya era el Club Night. Todo el mundo viendo los music videos en la pantalla y bailando. La pasamos súper bien. También otro dance cover. Aquí bailamos reggaeton. Y aquí todavía cantando. Hey, MDPR, love you. Of course, cada vez que salía ATEEZ, I was on the main stage. Of course, no podía faltar que dieran Soda Pop. Dieron las otras canciones de K-Pop Demon Hunters, pero pude coger esa. I love this song. Y después fue la presentación de Bowman. He is a dancer, primero que todo. Baila brutal. Pero me encantó su set. Voy a hacer otro video de las canciones que cantó. Pero aquí estamos gritando. Me encantó la vibra de aquí. Me encanta esta canción. Después al final se quitó la camisa. Es que hacía calor. Pero no me quejo. Gracias a las chicas de MLK por este evento. Espero que sean muchos más. Artistas de K-pop vengan aquí. Puerto Ricans love K-pop. O como mi página Boricua loves K-pop. Y nada, os dejo. Bye.